Nuevamente, buenos días. Daremos inicio ahora a la presentación del Ministerio de Obras Públicas, también por 30 minutos. Por favor, puede iniciar su exposición. Muchas gracias. Buenos días. Comparece por el Ministerio de Obras Públicas Luis Albornoz, abogado del Departamento de Defensa Judicial, junto a Joana Escobar Ruiz, ingeniero en construcción, asesor del Departamento de Construcción de la Dirección, y Marco Rosa Zambrano, abogado jefe del Departamento de Defensa Judicial. Esta discrepancia presentada ante el panel técnico dice relación con supuestos costos por 148.177 UFs, equivalentes a 4.100 millones de pesos, que la sociedad concesionaria pretende por cambio de servicios húmedos y no húmedos, no reconocidos por el inspector fiscal. Esta discrepancia se funda en que luego de someter a la aprobación del inspector fiscal los proyectos y presupuestos para cambio de servicio, este solamente aprobó los costos directos, excluyendo los costos de gestión, financieros, auxiliares y de seguros, en circunstancias que conforme al párrafo 1, 3 y 4 del artículo 1820 de las bases de licitación deberían ser reconocidos todos estos costos. La interpretación que realiza la sociedad concesionaria del artículo 1820 es errada y el MOB discrepa totalmente de ella. Antes de analizar el artículo 1820, Joana explicará el procedimiento de cambio de servicio y los presupuestos presentados por la sociedad concesionaria. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Joana Escobar de la División de Construcción, soy asesora. Y bueno, quería explicarles más o menos cómo es el procedimiento y cómo nosotros trabajamos el tema de los cambios de servicio y juntamos los expedientes para poder derivarlo al Consejo de Defensa del Estado para su posterior reclamación. Antes de explicar el procedimiento, quería explicar el tema de las modificaciones de contrato, cómo se trata los cambios de servicio. De hecho, en este mismo contrato se estableció las modificaciones que los cambios de servicio iban a ser pro forma y por un monto máximo de 180.000 UFs y los gastos generales solo se consideró los gastos de construcción, no estaban incluidos estos costos de cambios de servicio como lo que era hacer ver la concesionaria. En base a esa aclaración, quiero comentar que el procedimiento de cambios de servicio, tanto para las modificaciones de contrato, para el contrato original, primero contempla que la sociedad concesionaria debe informar al inspector fiscal cuáles son las empresas que tienen servicios instalados en las áreas que va a ser intervenida por la concesión. Luego el IF oficiará al director de vialidad según lo establecido en el artículo 41 y 51 del DFL 850 para que las empresas de servicio se trasladen. Posteriormente, el director de vialidad notifica a las empresas de servicio para que se coordinen con la sociedad concesionaria. Luego, la sociedad concesionaria solicita presupuesto a las empresas de servicio. Si la empresa dueña del servicio no realiza el proyecto del presupuesto, que pasa la mayoría de las veces, la concesionaria tiene que realizar por su cuenta el proyecto y presentárselo al inspector fiscal para su aprobación. Luego, el IF aprueba este presupuesto y una vez que la aprueba, ella puede ejecutar la obra. Luego, si el proyecto requiere modificaciones, ya sea aumento o disminución de obra, debe nuevamente ser presentado al inspector fiscal para que esto lo autorice y una vez que esto lo autorice, se puede realizar. Luego se recepciona la obra y por último la sociedad concesionaria debe presentar el expediente con todos los antecedentes necesarios para que el MOB pueda ejercer las acciones pertinentes para recuperar estos dineros, ya que, como se ha dicho, es responsabilidad de la misma empresa de servicio su traslado. Bueno, en los antecedentes presentados por la sociedad concesionaria, primero aclarar que el monto que se llegó de las 148.000 UFs no corresponde a los cambios de servicio que están sobre los 100.000. Eso lo sacan en base a todos los cambios de servicio que se ejecutaron en el contrato, es de la totalidad, no es solamente de sobre los 100.000. Una vez aclarado esto, la sociedad concesionaria hace ver en este informe que presenta que el primer presupuesto aprobado es de carácter referencial, lo cual no es correcto, ya que, como lo expliqué anteriormente, es necesario para la construcción que el IF sepa previamente cuál es el costo del cambio de servicio. Por lo tanto, tiende a confundir un poco con esto. También quiero mostrar el ejemplo de la empresa BTR, el cambio de servicio de BTR,
donde podemos ver, bueno, aquí la concesionaria presentó el proyecto para la aprobación del presupuesto el 15 de marzo del 2012. Podemos ver que aquí la empresa de servicio ya nos cobra, la parte de abajito, todo lo que son la ingeniería, supervisión, costo de estructuras, permisos, y ahí están contemplados dentro del costo que la misma empresa está cobrando y que son 1.699 UF. Posteriormente, por medio del ordinario 41, el IF aprueba este presupuesto. Luego la empresa de servicio realiza los trabajos y posteriormente la concesionaria, 4 años después, el año 2016, ingresa mediante la Carta 606 el expediente para que el IF lleve el conteo de cuántos cambios de servicio se ha efectuado y pueda verificar que están todos los antecedentes necesarios para poder derivarlo al Consejo de Defensa del Estado, Fiscalía MOP y después Consejo de Defensa del Estado. Y cuando entregan estos expedientes, agregan una nueva, al final del expediente, una hoja que se denomina proforma, en el cual se incluyen todos estos costos indirectos, que es esta la que estamos mostrando acá. En esta parte del proceso, donde ya estamos solo verificando que se encuentran todos los antecedentes y no aprobando nuevos montos. Y aquí se agregan todo lo que son costos auxiliares, costos de gabinete y costos financieros de seguros. Adicionalmente a esto viene una hoja de detalle que ellos también ingresan, que es la que estamos presentando acá, donde ellos explican a grandes rasgos cuáles son estos costos. No hay factura asociada, no hay nada, solo estas hojas que les estoy mostrando, en el cual establecen que, aparte de los 1.699 que están facturados por BTR, se facturan desvíos de tránsito como costos auxiliares, que en este caso es 0, costos gabinete y financieros, que ellos establecen un 12%, que tampoco sabemos cómo se obtuvo ese 12%, y, costos financieros de un 3% y costos de gabinete y gestión de un 12%. Sin dar mayor explicación, lo adjuntan, lo cual es por esto que el inspector fiscal lo rechaza, ya que se está haciendo 4 años después de que se aprobó el primer presupuesto y sin ningún fundamento ni que antes se le hubiera informado al inspector fiscal que iban a venir estos costos y por qué concepto. También quise chequear este tema de los costos financieros, si había alguna póliza de seguro o alguna boleta de garantía asociada netamente a cambios de servicio, y según la revisión que pudo realizar, no hay ninguna póliza de seguro ni boleta de garantía asociada a cambios de servicio que haya efectuado la concesionaria. Las únicas que se encuentran son las que están ligadas al contrato y que ella sabía previamente que tenía que financiar. Eso. Muy bien, analizado el procedimiento para cambio de servicio, debemos señalar en primer lugar que los costos de gestión, financieros, auxiliares y de seguros son costos del contrato de concesión. Estos debieron haber sido establecidos por la sociedad concesionaria en su oferta, al momento de realizar su oferta, y no corresponde que el MOP pague 4.100 millones de pesos por estos conceptos, además que estos se presentaron en forma extemporánea, porque se presentaron al final del procedimiento de cambio de servicio. El inspector fiscal ya había aprobado un presupuesto para cambio de servicio y en base a eso se realizaron las obras. Posteriormente, al final, cuando se entregaron los expedientes de cambio de servicio, la sociedad concesionaria acompaña este documento pro forma con los gastos indirectos que señala. En segundo lugar, los cambios de servicios se incorporan al contrato de concesión como cláusulas de la naturaleza, no como cláusulas accidentales, como dijo la contraparte. Estos se entienden incorporados al contrato de concesión por sí mismo, y así lo establece el artículo 22210 de las bases de licitación respecto a la modificación de servicio, que establece que la sociedad concesionaria será responsable de que se realicen todas las modificaciones de obras e instalaciones correspondientes a los servicios húmedos y no húmedos que sean afectados por la construcción de las obras y, por tanto, lo más relevante, se entenderán incorporadas al contrato de concesión. De esta forma, los costos indirectos señalados por la sociedad concesionaria son costos previstos, necesarios y útiles para cumplir con el contrato de concesión. En tercer lugar, el artículo 1820, que regula los cambios de servicios, se refiere en su párrafo primero a la responsabilidad de la sociedad concesionaria de proyectar, gestionar y construir a su entero cargo y costo las obras de cambio de servicio, limitando su responsabilidad solamente en la ejecución de la construcción de las obras de cambio de servicios.
De esta forma, el MOP fijó un monto máximo de responsabilidad para la concesionaria en las obras del párrafo 1. Y de la correcta lectura de esta norma se puede advertir que la regulación dice relación con el monto máximo que la sociedad concesionaria debe asumir en la construcción de estos cambios de servicios. Los párrafos 2, 3 y 4 de la norma regulan la forma en que el MOP y la sociedad concesionaria compartirán los costos de construcción de los cambios de servicio. Ahora continúa el abogado Marcos Rosas. Muchas gracias, señor panelista. Vamos a tratar de no rezagarnos con el PowerPoint durante la exposición. Mil disculpas. Continuando, digamos, los argumentos jurídicos, ¿cierto? Razones jurídicas para rechazar la discrepancia, además de la interpretación de la norma contractual, como señalaba Luis, creemos que hay otras razones. Y aquí yo, digamos, he pensado esto preparando esta exposición. Y si uno mira el contrato, la lógica de esto es que el que construye idealmente los cambios de servicio no es la concesionaria, sino la propia empresa encargada del servicio en cuestión. Pero podría ocurrir, por ejemplo, como la empresa de servicio es un tercero ajeno al contrato de concesión, que la empresa de servicio se atrase o que cobre costos mayores a los que quizás la concesionaria y el MOP están dispuestos a pagar, o generar complejidades. Y eso podría impactar en el avance de las obras. Y por esa razón, si uno mira las distintas normas en las bases de licitación, lo que dicen es, mire, los cambios de servicio los tiene que construir la empresa de servicio, y si la empresa de servicio por cualquier razón no quiere o no puede, la concesionaria tendrá que gestionar a través de un tercero que se hagan esos cambios de servicio para que no impacten las obras, y bueno, después pedirá reembolso conforme a la manera establecida en el artículo 1.820. ¿Y por qué digo esto? Porque, en definitiva, los costos que quedan sujetos a este sistema de distribución de riesgo, en nuestro entendimiento de la regla, en el artículo 1820, no son todos los costos que incluye la sociedad concesionaria, sino que son solo aquellos costos incurridos por la empresa de servicios o por el tercero que construyó las obras. Si uno mira el inciso primero del artículo 1820, habla de las obras, luego de decir que la concesionaria es responsable de proyectar, gestionar y construir, se refiere a las obras construidas por los propietarios que administran dichos servicios o por terceros. Y si uno va después al inciso segundo, que la concesionaria ha omitido porque se saltan su ponencia, ¿cierto?, del inciso primero al tercero y al cuarto, y omite el segundo. La primera oración del inciso segundo señala los montos a pagar por la sociedad concesionaria a los propietarios de los servicios. Y luego los incisos terceros y cuarto, que son los que cita la sociedad concesionaria, habla de los pagos que la concesionaria hace. ¿Y la concesionaria a quién le paga? A la empresa de servicio por construir las obras de cambio de servicio, o a un tercero. Y por lo tanto, solo pueden distribuirse conforme a este mecanismo cuando se cruzan los umbrales de 100.000 y 150.000 UF, e incluir al BPI, digamos, estos mayores montos, en la medida que sean pagos que la concesionaria le efectúa a la empresa de servicios. Si se trata de otro costo, como por ejemplo los que aquí se reclaman, los seguros no se los pagaron a la empresa de servicios que construyó las obras, los gastos de gabinete no son pagos que la concesionaria le hizo a la empresa de servicios por la construcción de la obra, todos esos costos no están incluidos aquí. Y así lo ratifica, y esto es muy importante, el mismo artículo que regula el BPI. Si uno va a las bases, al artículo 1.7, yo me mareo con tantos números en esto, mil disculpas, 1.7.7.1, titulado Cálculo del BPI, cuando define CS1, dice pagos de la sociedad concesionaria en el mes L de la etapa de construcción, paréntesis, expresados en UF a la fecha de facturación, a las empresas de servicios por concepto de cambios de servicio. O sea, la misma regla del BPI dice que lo que se puede incorporar al BPI no son todos los costos asociados a los gastos de servicio, sino solo los costos facturados por las empresas de servicio a la concesionaria y que la concesionaria haya pagado. ¿Y por qué facturados? Porque conforme a la ley orgánica del MOP, ¿cierto?, cuando el Ministerio de Obras Públicas o el Fisco después quiera pedirle a los propietarios de los cambios de servicio el reembolso de estos gastos, va a necesitar los respaldos de los gastos y por lo tanto necesita una factura, un documento contable, digamos, que pruebe la certeza de ese gasto o costo. Entonces, por esas razones creemos que debe ser rechazada la discrepancia, y esto fue reconocido expresamente por el panel en la discrepancia 8-2018 de Iquique, en la página 55 de esa discrepancia, y si me permiten leer muy breve lo que señaló el panel, refiriéndose al artículo de esas bases que es equivalente al 1.820 de estas bases, señala, comillas, tanto el párrafo segundo
como el tercero discurran sobre la base de los montos que la sociedad concesionaria paga o debe pagar al propietario de los servicios o a los terceros por la construcción de las modificaciones de estos en base a un presupuesto previamente aprobado por el inspector fiscal. Y no se refiere en caso alguno a los costos que deba asumir la sociedad concesionaria por concepto de su propia gestión y supervisión de los cambios de servicio. En consecuencia, en opinión de este panel, los costos de la sociedad concesionaria asociados a su propia actividad de gestión y supervisión de los cambios de servicio no deben incluirse para efecto de contabilizar el límite de responsabilidad de 100.000 UF. Nosotros creemos que esa es la interpretación correcta por las razones que señalé y por la misma ese mismo razonamiento, digamos, debe interpretarse este contrato. Las bases son no idénticas, pero prácticamente idénticas en este punto. Es un contrato entre las mismas partes sobre la misma materia, por lo tanto, todas las reglas de interpretación de contratos llevan a concluir, digamos, que debe interpretarse en ese sentido. Y por último, quiero cerrar y vinculado a este punto que estaba diciendo, de que además no existe certeza o no hay prueba o antecedentes sobre los mayores gastos que se reclaman. Y, en definitiva, todo lo que el fisco pague por estos conceptos después tiene que pedirle un reembolso en un juicio ordinario ante los juzgados civiles a las empresas de servicio, con un régimen de prueba legal y tasada. Entonces, el fisco no puede llegar con una proforma hecha por la propia concesionaria, que no tiene firma de ninguna clase, ni firma electrónica simple, y que tiene unos porcentajes arbitrarios de 12, 3%, sin facturas de respaldo. O sea, el fisco no va a poder recuperar absolutamente nada en esos juicios si se accediera a la petición de la concesionaria, y por lo tanto se frustraría la finalidad que busca el legislador. Entrando en detalle, pero muy breve, no existen seguros específicos asociados a los cambios de servicio. Como señaló Joana, ella revisó todas las pólizas y, si escuché bien en la ponencia de la concesionaria, ellos señalaron que habían hecho, me pueden corregir si yo me equivoqué, pero mi recuerdo es que ellos dijeron que habían hecho un prorrateo del seguro de toda la obra. Pero eso yo creo que es incorrecto, porque la pregunta que uno debería hacerse es: ¿la concesionaria pagó prima adicional con motivo de las obras de cambio de servicio? ¿Hay un endoso o modificación a esas pólizas de seguro en virtud de la cual se pagó más prima con motivo de las obras de cambio de servicio? Y no tenemos ningún antecedente en ese sentido arriba de la mesa. Probablemente, si no se hubiesen hecho las obras de cambio de servicio, la prima habría sido la misma, es lo más probable. Pero en esa incerteza, el que tiene la carga de traer los antecedentes, porque es la reclamante, la sociedad concesionaria y no nosotros, por lo tanto debería rechazarse. Los porcentajes de 12 y 3%, que si uno lo curioso es que si uno los suma, dan 15, que es el mismo porcentaje que se reclamó en Iquique, pero no tienen ningún fundamento, digamos, económico o de hecho de por qué es 12 y no 10 o no 7, o por qué es 3 y no 2 y no 4, o sea que son completamente arbitrarios. Tratándose de los gastos auxiliares en particular con los desvíos, la medida que los desvíos no se presentaron con el presupuesto al inspector fiscal, nosotros consideramos que debería soportarlo la sociedad concesionaria. Hay normas expresas tanto en las bases como en la ley. En las bases del artículo 1928 y el artículo 2228 de las bases dispone que los desvíos son obras que forman parte del contrato y por lo tanto son de cargo de la concesionaria. Y si uno va al reglamento de la ley de concesiones en su artículo 50 número 2 y a la ley de concesiones en su artículo 22 número 5, es posible concluir que los costos de desvío siempre son asumidos por la concesionaria. Excepcionalmente, si hay un atraso imputable al MOP que justifique construir nuevos desvíos, quizás podría ser distinto, pero este no es el caso. Y en cuanto al costo financiero, o sea, nosotros al menos no vislumbramos ningún antecedente o documento que dé cuenta de que el costo financiero de la concesionaria se haya incrementado respecto del que estimó al momento de presentar su oferta con motivo de los costos financieros. Y por último, y esto es por mi cabeza de abogado formado, digamos, en el mundo privado y derecho civil, el artículo 1558 del Código Civil dice que solo se indemnizan los daños directos y todo lo que se está reclamando aquí son daños indirectos y los daños indirectos nunca se indemnizan. Por esas razones queríamos pedir que se rechazara la discrepancia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la presentación. Si los panelistas tienen preguntas. No, ahora sí que no tengo ninguna. Clarísimo. Bien, Roberto tiene preguntas. Sí, el abogado Rosa me sacó las preguntas del canasto porque yo le iba a preguntar justamente sobre los seguros. ¿Cuál es la visión del MOP en relación con los seguros de las obras relativas a los cambios de servicio? Se supone que la construcción de estas obras de servicio, ¿no es cierto?, las hace la empresa de servicio, valga la redundancia, y es ella la absoluta responsable del funcionamiento, de la entrega a tiempo, ¿no es cierto?, de lo que está sucediendo en ese proyecto en particular. Entonces, no veo yo la necesidad, y por eso esta es una pregunta que quiero que me conteste la visión que tiene el MOP, no veo yo la necesidad de que la sociedad concesionaria haga un endoso del seguro de catástrofe o del seguro
de responsabilidad civil, etcétera, pues se supone que ese seguro lo tiene contratado el constructor o la empresa de servicio. Esa es la pregunta. Y por lo tanto no correspondería, ¿no es cierto?, meterlo en gastos generales, ni en indirectos, ni en ninguna parte, porque como dice usted, si no se han acreditado los gastos, digamos, efectivos de un endoso de póliza por parte de la concesionaria, no existiría ese gasto. Voy a intentar responder, ¿cierto?, de la mejor manera posible, como siempre. Muchas gracias por la pregunta. A diferencia de los contratos de construcción en el mundo privado, la regulación de los seguros en los contratos de concesión es un poquito distinta, y eso es algo que a mí me ha llamado la atención. En los contratos los contratos de construcción en el mundo privado de obras mayores, especialmente contratos EPC, ¿cierto?, ingeniería, suministro y construcción, suele haber un contrato de seguro para toda la obra que tiene 3 coberturas. Tiene una cobertura que la jerga de seguro se llama de daños propios, es decir, si la obra en construcción, tanto el mandante o el contratista sufren un daño, pueden pedir que se les indemnice, incluyendo una cobertura de lucro cesante, que por su monto, digamos, suelen ser contratadas con pólizas en el extranjero, y por lo tanto se usa para ese lucro cesante una sigla en inglés que se llama ALOP, Advanced Loss of Profit, ¿cierto?, que para los comunes de los mortales en Chile es lucro cesante, por el atraso en el avance de la obra. Y esa cobertura, el seguro de todo riesgo y construcción, no existe en los contratos de concesión. Eso es algo que a mí me ha llamado profundamente la atención, probablemente para ahorrarse ese costo, digamos. Entonces, los seguros en los contratos de concesión, a diferencia de los seguros en el mundo privado, en virtud de las bases de licitación, solo son de 2 tipos: seguro de responsabilidad a favor de terceros y seguro frente a daños catastróficos. O sea, la cobertura de daños propios no ampara, como en el mundo privado, todos los riesgos de la construcción, sino solo los riesgos catastróficos: terremotos, incendios, inundaciones, etc. Y esos seguros, en virtud de las bases, no me acuerdo las reglas expresas ahora, pero deben cubrir toda la obra. Toda la obra. Y por lo tanto forman parte de los gastos generales, y es un gasto que la concesionaria prevé al tiempo de contratar. Entonces, por eso nosotros entendemos que no se justifica pedir un precio o un pago adicional por concepto de seguro en circunstancias que no estamos frente a una obra adicional ni nada por el estilo. Por esa razón, solo tendría sentido cobrar más por seguros si hubiese una obra adicional o alguna modificación que no fue considerada al inicio del contrato y que justificara endosar el seguro para incorporar una obra nueva, por ejemplo. A eso me refiero cuando digo que no hay ningún endoso o una póliza de seguro específica que cubra los cambios de servicio. Por lo tanto, hay que entender que como es una obra que forma parte del contrato, según el artículo 222.10 de las bases, está cubierto por el seguro general desde un inicio y no hay un pago extra. Esa es la forma en que nosotros lo vemos. ¿Usted se refiere al seguro general de la concesionaria? O sea, no, me refiero a los 2 seguros que las bases exigen contratar y que cubren el contrato en general, la obra en general como un todo. A eso me refiero. Claro, pero ese seguro tiene un daño consecuencial también. No paga los daños propios, pero paga los daños consecuenciales que usted le produce a un tercero. No, lo que yo entiendo que hay seguro de responsabilidad civil si con motivo de la construcción se perjudica a un tercero, claro, pero cuando ese tercero nos demande y la concesionaria o el MOP sean condenados a pagar, aparece la compañía de seguro y dice: yo hago el cheque, ¿cierto? Sí. Y en ese sentido protege a la concesionaria y al MOP. Y el seguro de daños catastróficos nos protege si es que un terremoto o un incendio daña las obras. En ese sentido, no es la concesionaria la que tiene que soportar, o el MOP, el costo de la reconstrucción, sino que lo va a pagar la compañía de seguro. Sí, pero hay 2 tipos de daños ahí de responsabilidad civil. Uno es el que usted le hace a una concesionaria porque se salió un bulldozer al camino y chocó con una camioneta, con un camión, y le produjo un daño. Ese es un tipo de responsabilidad civil, pero hay una responsabilidad civil consecuencial de la construcción. Es decir, si a usted se le cae un puente arriba de la cabeza de un señor que va pasando por abajo, a usted no le van a pagar el puente. Al que le van a pagar es al señor que le hicieron el daño. Ese se llama daño consecuencial de responsabilidad civil. Bueno, pero es que todo esto va en el siguiente contexto, en la siguiente esfera. ¿Qué pasa en un daño catastrófico producido a las obras completas por cualquier efecto, y está metida esta obra particular, ¿no es cierto?, de BTR. Lo que, sin haber ¿Quién paga a quién? Sin haber estudiado las pólizas de seguro en detalle,
yo tiendo a pensar que esa obra debería estar cubierta por el seguro de riesgos catastróficos que exigen las bases, porque según el artículo 2.2.2.10, esas obras de cambio de servicio como el DBTR forman parte del contrato y el seguro de riesgos catastróficos que exigen las bases cubre todas las obras del contrato, incluidas las del artículo 2.2.2.10 de las bases de servicio. Aunque no haya habido un endoso de la póliza de seguro. Justamente no se necesita un endoso. No y, se por, necesita. y por lo mismo no se puede cobrar adicional puede porque cobrar. ya se cobró, Esa es digamos, la esa prima en Ya. la oferta económica. Pero no habría que exigir también de parte del constructor, cualquiera que sea, de obras, de servicio o de cualquier obra que se contrate con un tercero, los propios seguros de esa empresa. Podría hacerse, pero si uno mira, digamos... O sea, o estamos duplicando a lo mejor. O sea, podría hacerse, y en el mundo privado se hace, pero hace. la respuesta que hay que agregar ahí, digamos, y yo creo que es relevante, es quién, en virtud del contrato de concesión, está obligado a coordinarse con la empresa de servicio, el MOP o la concesionaria. O si Sí. fuera el mundo privado, en un contrato EPC, ¿quién es el que se coordina Sí. con los subcontratistas? El Y por lo EPC. tanto sería una materia que no es ajena al MOP y propia de la concesionaria. Sí, el EPCista, y en el contrato de concesiones la concesionaria es la que tiene que hacer ese Por trabajo. lo tanto, digamos, a nosotros que nos registren no tenemos por qué pagar por Claro. eso ni nos empece, digamos. Perfecto. Esa es la pregunta, no tengo más preguntas. Gracias. ¿Tienes pregunta? Teodoro. Gracias, presidente. No tengo claro quién me la tiene que responder, porque es una mezcla. Los quiero invitar a un caso supuesto. Supongamos que los gastos indirectos fuesen de cargo del MOP. ¿Ok? En ese caso, para ser compensados, ¿tienen que tener previamente un presupuesto aprobado por el inspector fiscal? Nos puede, perdón, Sí. ¿se escucha? ¿Nos puede dar 30 segundos para coordinar entre nosotros y no ser reiterativos, digamos, en la respuesta? Ok, y le voy a dar la segunda pregunta vinculada a ello. ¿O basta presentar una factura respecto de la actividad desempeñada? ¿Quedó clara la pregunta? Solo para verificar si entendí bien la pregunta, o si entendimos bien. La primera pregunta es, asumimos un supuesto, un caso hipotético, que el MOP debiera responder por los gastos de, digamos, de gestión o indirectos que la concesionaria Indirectos. reclama. Ok. Y en ese escenario la pregunta era... Es si debe tener previamente un presupuesto para ser aprobado por el inspector fiscal antes de iniciar las actividades. ¿O basta una factura al final de haber terminado las actividades? Perfecto, muchas gracias. Representante del Ministerio, por favor, responder la pregunta. Muchas gracias. Gracias, señora secretaria. Nosotros, bueno, lo estamos coordinando ahora. En el supuesto que plantea la pregunta, creemos que de todas formas se requeriría una aprobación del presupuesto y además las facturas o comprobantes de los desembolsos o gastos respectivas, digamos. Y eso por las siguientes razones. En la postura que nosotros proponemos, digamos, en el contrato actual, la necesidad de contar con una aprobación y después con los respaldos respectivos de los gastos, dice necesidad con la posterior acción de reembolso contra las empresas de servicio. En el supuesto que plantea la pregunta, como los gastos serían soportados en último término por el MOP y no sería necesario un reembolso, con mayor razón necesitaríamos aprobar el presupuesto y también las facturas, porque de lo contrario la concesionaria tendría, digamos, un ámbito donde podría aumentar infinitamente los costos del contrato y no tendríamos ningún control.
Entonces, equivaldría a que en un contrato de cualquier clase una de las partes fije unilateralmente el precio, y eso no es imposible, y mucho menos en estos contratos que funcionan con una lógica como suerte de suma alzada. Si uno mira el artículo 11, inciso primero de la Ley de Concesiones, en relación con el artículo 22, número 2, los riesgos de la etapa de construcción al final funcionan con una lógica de suma alzada. Tiene que haber un pacto expreso para que la concesionaria pueda reclamar algo adicional a la tarifa pactada, y todos los riesgos de la construcción son de cargo de ella. Entonces, ese es el entendimiento. No sé si Joana quiere agregar algo. O Luis. Ok, muchas gracias. No tengo preguntas, señor Bien. presidente. No viendo más preguntas, vamos a hacer un receso entonces. Fernanda, usted tiene la palabra. Ha terminado el segundo bloque. Volvemos en 15 minutos, es decir, a las 12:13, para las alegaciones finales de cada parte, donde tendrán 10 minutos para exponer sus observaciones. Muchas gracias.